¡Wow! ¡Qué bello! No vine preparada para meterme al agua porque no traje traje de baño. Mira, en Florida nosotros estamos acostumbrados, allí la altura a nivel del mar donde vivimos es como 200 pies. Estamos a 2320. Hola, hola, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos en el Yunque, el único bosque tropical en el sistema de bosques nacionales de Estados Unidos en Puerto Rico. Así que nada, este será el primero de una serie de videos que estaré realizando durante mi visita, así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te los pierdas. El centro de visitantes El Portal es un excelente lugar para comenzar su viaje al Yunque. Hay un sendero interpretativo accesible que rodea la propiedad junto con oportunidades para detectar el loro puertorriqueño en peligro de extinción. Otras comodidades incluyen exhibiciones, programas interpretativos, baños, una tienda de regalos y una cafetería. Llegamos aquí a la entrada del Yunque. Para llegar aquí pues tenemos que hacer reservaciones. Eso fue desde el huracán María, que entonces el Yunque pues no está abierto a todo el público en general, así que van a tener que tener eso pendiente. Como quiera les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de la descripción para que entonces entren y puedan hacer las reservaciones. Yo la hice como con 3 semanas de anticipaciones, pero entiendo que lo puedes hacer desde el día antes. Puede ser que hayan espacios y los abran, porque como que dejan algunos para abrirlos el día antes. Te va a llegar un email con un código y ese es el código que vas a presentar aquí a la entrada para que ellos te dejen entrar. Tienen entrada a las 8 de la mañana y entonces a nosotros nos tocó otra a las 11 de la mañana, que tenemos hasta las 2 de la tarde para llegar aquí a esta área donde entonces ellos verifican. Así que nada, vamos a ver si todo fluye de lo más bien. Yo he venido anteriormente y no sabía que había que sacar reservación y de suerte me dejaban entrar, pero bien cerquita, y venía tarde también, que no me daba tiempo de ver todo el bosque. Buenas, tenemos bien, sí. ¿Tenemos el apellido? ¿Tú lo pusiste? De Jesús. De Jesús. ¿Cuándo la compraron? Ay, ahí está. Hace como 3 semanas, Como 3 Zenaida, semanas, ese mismo, sí. Zenaida. Ok, cerramos aquí a las 5, antes de las 5 tenemos que estar afuera. Ok. No lo que es en las carreteras con el vehículo y hacer los parking designados, ¿ok? Ok, gracias. Gracias, Ok. buen día. Bueno, pues ahí prácticamente nos verificaron en una lista que teníamos reservaciones y nos informaron que está abierto hasta las 5 de la tarde, o sea, de 8 a 5 de la tarde, dependiendo de la hora que ustedes hagan las reservaciones. Yokahu es ampliamente considerada la mejor de las 2 torres que hay en el Yunque con respecto a la vista que ofrece, y la cual les mostraré en el video que realicé de las mejores vistas de Puerto Rico. Estamos llegando ya aquí a Baño Grande. Esto es una piscina artificial dentro del Yunque. Aquí hay unos buenos spots para tomarnos fotos. Y la distancia entre la carretera al lugar, pues no hay que caminar tanto. Baño Grande estuvo operando entre los años 1935 y 1968, cuando fue cerrado por cuestiones de seguridad. Aunque la piscina se cerró y ya no se permitía nadar, se mantuvo en buen estado y hoy se conserva como un sitio histórico abierto al público como un lugar pintoresco. Ya tengo pelo recogido, ya está haciendo calor, se supone que aquí llueva, pero hoy está haciendo mucho sol y qué bueno, porque nadie quiere estar con los pies enfangados y todo eso. Estamos dirigiéndonos ahora a otra torre que se llama Britton. Aquí hay estacionamiento en todos los trails que hay aquí en el Yunque. Todo, yo diría, pues hay estacionamientos, lo único que son limitados, son poquitos espacios. Entonces aquí pues ya la carretera a cierto punto para esta torre que estamos ya está cerrada y nos toma
45 minutos desde aquí, caminar por el caminito, por los trails, hasta la torre y 45 minutos de regreso. Aquí es que vamos a hacer el verdadero ejercicio. Espero que valga la pena la caminata. Y este caminito no es llano, saben, porque estamos en montaña, miren. Esto es cuestita, pero es en la carretera. Vamos a ver cuando lleguemos al trail dentro del bosque, a ver qué tan difícil es llegar hasta allá o si es más fácil. Llevamos yo creo que ni 10 minutos caminando. Mira, de espalda es más fácil, es subiendo cuestas. Y no hay un camino como tal de interior. Aparentemente todo el camino es a través de la carretera. Y ya yo estoy explotada. Pero ya nos dijeron unas personas que están bajando que para bajar es más fácil, obviamente. Pero mira, así se me hace más fácil de espalda. De frente trabajo el abdomen. Y de espalda, mira, las batatas y los glúteos. Así que tremendo ejercicio. Mi esposo me deja botar. Aquí seguiremos por, decía que como 17 minutos caminando llegábamos. Aquí llegamos a la otra parte. Esta carretera está cerrada, pero esto es una carretera estatal del país. Entiendo yo que entonces aquí se podía llegar en carro, pero al estar cerrada la carretera, pues entonces nos toca caminar. Pero ya por lo menos, mira, cogemos el otro tramo de la carretera. Aquí está más fresquito porque hay más árboles alrededor. Mira, en Florida nosotros estamos acostumbrados, allí la altura a nivel del mar donde vivimos es como 200 pies. Estamos a 2320. Por eso que los pulmones pues se te hace... Mi esposo dice que si no llego, no me va a llevar al Machu Picchu o a Perú. Así que tengo que llegar para que me lleve. Voy solo. Ay, Dios mío, no. Yo llego porque llego. Bueno, aquí les voy a dar un update. Sí, hay un trail fuera de la carretera, miren el mapa. Ay, déjame decir, estamos donde lo veo. Yo creo que estamos aquí, mira. Estamos aquí y ahora vamos a coger este trail hasta acá. Y caminamos todo esto del parque. O sea que creo que nos falta menos de la mitad. Gloria a Dios. Vamos por ahí. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Estamos, mira, aquí donde el caracol nos está marcando. Ahí, entonces tenemos que coger este cantito. Que aquí me dicen que son como 15 minutos más. ¿Cómo? De ahí para allá es como 15 minutos más. Sí, creo que sí. Ay, este muchacho que yo me acabo de encontrar Rayo. me está dando una mala noticia. A Brighton. Sería la torre, sí. Sí, ajá, nada más está subiendo aquí un poquito, está como a 5 minutos. Ah, mira, pues aquí me encontré otra persona que me está dando unas mejores noticias. Que 5 minutos, no son 15 nada, porque ya yo me iba a quedar aquí esperando. 15 para llegar donde Al está pico. el yunque. Ajá, Al pico del yunque, que yo creo que hasta allá no voy a ir pero hoy. la torre está aquí nada más subiendo un poquito y después ahí se divide la carretera. El camino, ok. Se divide y después nada más subes un poquito, como unos 2-3 minutos y llegas a la torre que está aquí merito. Ok, está bien, porque ya yo me quité hasta la camisa y se me perdieron hasta los pejuelos en otro descanso que había por allá. De por vencido, me falta bien poquitito. No, de por vencida, no, vamos para allá, vamos para allá. Nada más va a hacer así y ya llega arriba. Ay, pues gracias. Ay, ya perdí las gafas, las gafas de sol las dejé en el otro descanso. Yo las busco cuando bajen y voy a virar allá. Así que vamos, 5 minutitos más. Mira,
Ricardo me tiene un relajo. Me está presionando. Pero nada. Tengo las gotas de sudor en el ojo. No vinimos ni con servilletas ni toallitas. Me arden todos los ojos. Los debo tener rojos. Pero vamos, 5 minutitos más. Bueno, ya estamos llegando. Miren el vientito que hace aquí, miren, nada más. Juzguen por el movimiento de las hojas. Ahora sí que estoy refrescándome, mira. Porque de verdad que esto está... Y falta bien poquito, pero mientras más cerca uno está, más cansado. Pero estamos llegando. Mount Britton es una torre construida de piedra por el Cuerpo de Conservación Civil en 1937 al 38, convirtiéndose en la más alta de las torres del Cuerpo de Conservación Civil de piedra. En un día claro, la torre ofrece una vista panorámica del bosque, el océano Atlántico, el mar Caribe y la llanura costera del sureste y noreste de Puerto Rico. Al fin llegamos a la Torre Britton, así que vamos a subir. Esta no es tan alta, así que yo espero que los escalones no sean tan difíciles de manejar, así que vamos para allá y a ver la vista espectacular que tiene esta torre. Oh, esto está bien oscuro aquí. Mire aquí las escaleras. Está bien estrecho el camino. Uy, un poquito más nos falta, un poquito más. Qué bonito. Miren las ventanillas que hay aquí. Oh, wow. Oh, está bien frío el cemento. Está bien frío este cemento aquí. Ya llegamos, rapidito. Llegamos. Ay. Oh my God. Llegamos. Vamos a ver la vista desde aquí. Oh my God. Miren, todo eso es el yunque. Miren. Este es el otro lado de la torre, miren. De verdad que valió la pena subir. Miren, allá hay bruma, allá a lo lejos, pero allá también estamos viendo parte de la costa de Puerto Rico. Entiendo que eso debe ser San Juan, por el área en donde estamos localizados ahora mismo. Hay bruma y no se ve, una pena, pero se ve como la partecita blanca de las olas. Y allá donde ustedes ven esas torres, ese es el pico más alto del yunque. Hay un trail para ir allá, pero hoy no va a ser el día que les voy a mostrar ese pico. Estoy bien explotada. Mi esposo me relaja, pero es que de verdad que no puedo ya más. Ahora todo va a ser más fácil porque es bajando el camino. Pero algún día los voy a llevar. Algún día, porque yo vengo para acá bastante a menudo. Así que esperen ese videito. Aparte de que hay otra cascada que se llama La Mina, que es una de las cascadas principales aquí y está cerrada. Así que para allá, la próxima vez que vengamos, esperemos que esté abierta y entonces ahí sí les voy a mostrar. Allá a lo lejos tenemos la costa de Fajardo, porque esta que ven acá, esto es Luquillo. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once. Yeah, that's all great. Ya nos estamos yendo de aquí de la torre. Vamos a ir a una cascada que se llama, bueno, en realidad es una quebrada
que se llama Juan Diego. A ver si me da break porque todavía nos falta bajar 45 minutos más, pero bajando es más fácil. Así que nada, vamos a seguir explorando el yunque. Aquí tenemos un café, que es un lugar donde tú tienes la oportunidad de venir a refrescarte, ¿verdad? Y tienen sus papitas, refrescos, hasta cervecitas tienen. Se llama el Yunque Rainforest Café. Vamos a ver el menú para que tengan una idea. Miren, tiene hamburger, sándwiches, pastelillos, quesadillas, tienen variedad de opciones. De comida vegetariana, pizza, tacos. Mira, sí tienen cervecitas. Y tienen menú para niños. Muy chévere. Vamos a entrar. Aquí tenemos los precios. Es pequeñito pero bien acogedor. El Yunque Rainforest Café. Llegamos aquí a la quebrada Juan Diego. Hay que subir escalones. Les voy a mostrar para que vean cómo es la escalera. Miren, pero esta ruta es mucho más cerca que la de la Torre Britton. Les voy a dar un ratito el ruidito de la naturaleza aquí. ¡Wow! ¡Qué bello! Pero Ricardo tratando de pasar por ahí, espérate. Por aquí hay una ruta más segura. ¡Qué bello! Estoy pasando a través de todas estas rocas. Ya aquí no hay camino. ¡Wow! Yo quiero meter los pies por lo menos. Mira qué chulería. No vine preparada para meterme al agua porque no traje traje de baño, pero voy a meter los pies y está súper fría, pero después de un ratito se siente bien rica. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us. Conseguimos otro caminito aquí porque esa cascada es la primera que uno encuentra y vimos una más arriba, pero vamos a ver porque el camino está bien enfangado. Mira, entendemos que es por ahí para arriba, pero de verdad es que está muy enfangado y no, pero si pudieron ver ahí se veían dos cascadas, la primera donde estábamos y más arriba había otra. Hay gente allí, pero no vamos a llegar hasta allá. Ya están casi al cerrar el parque, así que vamos a seguirlo. Vamos a ir ahora, les voy a enseñar la cascada La Coca, que esa sí está rapidito que uno entra al yunque, así que ahí les voy a enseñar rapidito. Seguimos por aquí.
Esta es la vista de la cascada La Coca desde la orillita de la carretera, aunque hay unos trails que te llevan más adentro del yunque, donde vas a ver, entiendo yo que pues donde corre el agua que sale de aquí. Y nada, te quería dar algunas recomendaciones y yo hice las reservaciones para las 11 de la mañana. Te recomiendo que las hagas para las 8 porque aquí hay muchas cosas que ver y si quieres que te dé tiempo y hacerlo con calma, inclusive disfrutar de donde puedes entrar al agua. Así que esa es la primera recomendación que te voy a dar. También venir súper cómoda. Yo me tuve que quitar, despojar de mi camisa porque de verdad es que el calor, a menos que vengas en tiempo donde está húmeda, bien nublado el día, pero hoy estaba haciendo un sol que nada, como quiera lo agradezco porque tampoco me quería estar mojando ni empangando los pies. Pero sí en zapatos cómodos, no vengas en chancletas por favor porque hay muchos caminos que son hasta más largos de la Torre Britton donde fuimos y pues te vas a lastimar un poco. Si te quieres meter en las quebraditas o en las cascadas así en el agua, te recomiendo que traigas también aparte tus zapatos de playa porque hay muchas rocas que te pueden lastimar los pies. Yo lo hice en la de Juan Diego descalza y de verdad es que sí molesta un poco las piedras. Si no quieres traer comida, no tienes que traer. Si trae mucha agua para que te hidrates durante los caminos de los trails. Y porque aquí hay, como les mostré, una cafetería que tienen de todo. También, no sé si han escuchado de historias de aquí del yunque donde hay personas que se han perdido. Realmente la única opción que veo para que haya sucedido eso es que hayan cogido los caminos que no están rotulados. Aquí todo está rotulado y todos los caminos que te conducen a los sitios específicos que ellos tienen en el mapa tienen sus caminos hechos. Esas historias no sé si las han escuchado, pero yo sí, cuando viví aquí en Puerto Rico, mucha gente perdida, muchos turistas, y es que cogen caminos que no están debidamente rotulados. Y sí hay mapas, tienen hasta el tiempo que te conlleva llegar al lugar, está todo bien específico, no hay manera de que te pierdas. Pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar aquí visitando en Puerto Rico. Hasta la próxima. Vamos a probar las tan famosas alcapurrias de Puerto Rico. Así que quédate hasta el final para que descubras dónde vas a encontrar las mejores, en el norte o en el sur. Aquí llegaron nuestras alcapurrias. Eso se ve súper rico, ¿verdad, mami? Que se ve rico. Mírala, mírala, mírala que es rica. Mírala. De Jueyes. Este fuego está caliente, miren, las alcapurrias